recurso más valioso, el agua, fuente de vida y bienestar para todos. Empresa Pública del Agua, EPA-EP. El agua es vida, cuidémosla juntos. El Nuevo Ecuador. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. Esta es la revista de Opinión Democracia. Estamos analizando una serie de temas que están en la coyuntura y son de interés ciudadano, son de interés de los ecuatorianos. Vamos ahora a analizar este tema del proceso de selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Ya lo hemos dicho de manera reiterada, en este proceso se han presentado una serie de irregularidades, por llamarlo de alguna manera, de anomalías, contratos a empresas que no acreditan la experiencia necesaria que deben tener para entregar un servicio al Estado. Esto forma parte de la ley. Tienen que tener experiencia económica, financiera y en la materia que van a asistir. Hay cuestionamientos sobre eso. Hay cuestionamientos de quienes participaron en el concurso, que se sienten perjudicados. Hay cuestionamientos desde gremios profesionales respecto de las cosas que se han ido develando en el curso del proceso. Y hay la decisión que ha tomado el Consejo de la Judicatura, que es el organismo que tiene a su cargo llevar adelante este proceso de selección de jueces y conjueces. Esto ha sido objeto de observación nacional y también internacional. Queremos ahora acudir a la visión que tienen los observadores internacionales de este proceso, saber qué piensan, ver cómo miran esto que está ocurriendo en el Ecuador. Vamos ahora mismo a hacer contacto con José Antonio Guevara. Él es doctor, miembro de la Misión Internacional de Observación del Proceso de Renovación de la Corte Nacional de Justicia. Doctor Guevara, bienvenido a Revista de Opinión Democracia desde Quito. Le saludamos, entiendo que está en Ciudad de México. Bienvenido y buenos días. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que tengan ustedes muy buen día también. Gracias, doctor. ¿Cómo mira este proceso de selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia? Vale reiterar, el más alto tribunal de justicia del país se está seleccionando nada más y nada menos que a los jueces para ese alto tribunal, y que este proceso de momento está suspendido por la serie de irregularidades que se han detectado en el camino. Sí, en efecto, nosotros somos la Misión Internacional de Observación de este proceso de selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Hemos observado el proceso desde su inicio, desde la etapa que inició los preparativos en el año pasado. Hicimos una primera visita al Ecuador en noviembre del año pasado, una posterior en el mes de enero, otra en junio de este año. Y a partir de entonces hemos estado vigilantes y observando cuidadosamente los desarrollos en esta nueva etapa del proceso de selección de los jueces y conjueces de la Corte Nacional, particularmente la fase de méritos, la fase de la elaboración de las pruebas de confianza, de la aplicación de las pruebas de confianza y la fase de oposición. Entonces, como misión de observación, hemos visto que en las últimas semanas ha habido una serie de situaciones que nos han generado preocupación, que puede afectar o que está afectando la credibilidad y la legitimidad de este proceso de selección de los jueces de la Corte Nacional, que son jueces de la mayor importancia para el sistema jurídico ecuatoriano. Vamos a ver, doctor, ¿qué es lo que más les preocupa a ustedes? No sé si podemos ir haciendo un checklist para mirar cuáles son las partes de este proceso que le preocupan y luego ir desglosando y argumentando por qué es la preocupación. Por supuesto, mira, en primer lugar, en la fase de méritos observamos que se consideraron
en el rubro de ejercicio de la abogacía, un catálogo amplio de posibilidades para que las personas puedan aspirar a formar parte del sistema de jueces y conjueces, pero se quedó fuera, como parte del ejercicio de la abogacía, a quienes pudieron haber practicado el derecho como consultores o asesores, incluso asesores jurisdiccionales en la Corte Constitucional. Entonces, eso en sí pues es problemático porque se quedó fuera un sector importante del gremio jurídico que no pudo participar en esta etapa. Otro aspecto de preocupación está relacionado con las pruebas de confianza. Se recibieron informes, se hicieron públicos de que al menos 3 personas fueron descalificadas y que presentaron acciones de protección, y pudimos conocer información sobre cuáles fueron las irregularidades que ellos alegaban respecto de esta etapa. Por ejemplo, se dice por estas personas que impugnaron que se les desacredita en las pruebas de confianza sin parámetros objetivos ni explicaciones, ni están bien fundamentadas esa información. Simplemente se les dijo que no reunían los requisitos. Y eso en sí es problemático, además, porque no hay un sistema o no hubo un sistema en marcha que les permitiera apelar esa resolución en esta etapa del procedimiento. Claro, entonces, ese pronunciamiento del momento era inapelable y le inhabilitaba a la persona que quería postular sin opción a reclamo. Exacto, entonces es un problema en sí, problema de protección y de acceso a la justicia en esta etapa tan importante. Pero además en este rubro, usted lo mencionó al inicio de esta intervención en el programa, que hubo un problema con la empresa que se contrató, una empresa que al parecer no tiene experiencia en aplicación de este tipo de pruebas, y además hubo irregularidades que salieron en la opinión pública y que ameritó denuncias de diferente naturaleza por autoridades del propio Consejo de la Judicatura, de que esta empresa fue contratada de una manera irregular. Métricas Web se llama la empresa. Exactamente. Entonces, bueno, en esa etapa tenemos esas consideraciones, observamos esas irregularidades. En la fase de oposición, observamos que para la integración de los tribunales de calificación y recalificación, se tomó la decisión por el Consejo de la Judicatura sin transparencia. Fue una resolución intempestiva. Hubo parte de la sesión que se dejó de transmitir públicamente, como estaba haciendo la etapa previa. Entonces, pues en este tipo de decisiones para hacer ejercicios tan importantes en un proceso de selección se requiere la máxima transparencia. Eso es algo que hemos venido apelando desde el inicio de nuestra función de observación al Consejo de la Judicatura, que este proceso tendría que ser pulcro y en ese sentido transparente, para que hubiera posibilidad de que la sociedad civil ecuatoriana e internacional pudieran reaccionar, y por supuesto la opinión pública, los periodistas y analistas pudieran observar si hubiera algún tipo de irregularidad. Entonces esa resolución fue inesperada, se tomó sin la máxima sin la máxima transparencia. También hubo señalamientos por algunos de los integrantes de estos tribunales que se modificaron las medidas de seguridad en la elaboración de las pruebas, la cadena de custodia de cómo se hacían las pruebas y cómo pasaban al esquema institucional que después las iba a aplicar. No hubo el cuidado necesario desde el inicio. También apelamos a que se hicieran rigurosas o que se establecieran rigurosas medidas de seguridad en todo el proceso, tanto digital como de otra naturaleza, para que no hubiera sospechas de que las pruebas pudieron haberse compartido, pudieron haber salido de lugar en donde solamente pudieron haber sido conocidas por quienes las elaboraron y quienes las iban en ese momento a aplicar, exactamente al momento de la aplicación de las preguntas y sobre todo las respuestas. Entonces, pues esos son en general las observaciones que tenemos hasta ahora. No son pocas, doctor Guevara.
No son pocas las observaciones que tiene usted personalmente y me imagino que lo que usted piensa también pensarán sus colegas que hacen parte de esta misión de observación internacional del proceso de selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Ahora, estas falencias, estas irregularidades detectadas a lo largo del proceso, a su criterio, ¿ameritan un borrón y cuenta nueva, doctor Guevara, o retrotraerse a alguna de las fases del proceso en las que se logre subsanar la mayoría de observaciones que usted las está haciendo públicas ahora mismo? ¿O es que las falencias detectadas están a lo largo de todo el proceso desde su inicio y es obligatorio empezar un nuevo proceso? Bueno, primero me gustaría aclarar que mis comentarios son comentarios que comparte la misión de observación internacional de este proceso. Son 3 integrantes y el informe es público. Con mucho gusto se lo podemos compartir para que nos ayude también a difundirlo ampliamente. Pero esta es una posición de este grupo de personas independientes que estamos observando. En segundo lugar, nuestras observaciones, en primer lugar, lo que buscan es alertar las graves circunstancias que hemos estado observando en estas últimas semanas, y nuestro llamado es a que se retrotraigan las diferentes etapas del proceso para dotarlas de credibilidad absoluta desde ese momento. Entonces, no estamos pidiendo todavía que se rehaga el proceso desde cero, sino que se retrotraiga. Por ejemplo, nosotros estuvimos en el Ecuador en el mes de junio y vimos y observamos que en ese momento el proceso tenía una amplísima legitimidad. Había personas de muy alto nivel y de mucho prestigio participando o interesados en participar, en formar parte de estos tribunales de calificación y recalificación. Habíamos escuchado muy buena información relevante sobre qué se estaba pensando hacer para elaborar las pruebas a través de una empresa. Entonces, pues se tendrían que retrotraer por lo menos a esas etapas en donde había confianza en de lo que estaba sucediendo para que la puedan volver a dotar de legitimidad, porque en lo que ha sucedido en estas últimas semanas pues ha deteriorado mucho el proceso y la credibilidad. Pero deberían retrotraerse, perdón que le interrumpa, doctor Guevara, deberían retrotraerse, no sé, a la calificación de méritos y que, y ustedes tienen una observación también en el tema precisamente de méritos, es decir, que se cerró la puerta a una de las fuentes posibles, probables, de profesionales del derecho que pueden participar en este concurso, que son consultores privados y asesores jurídicos. Entonces, cuando vamos a analizar los méritos, estamos hablando prácticamente del inicio del proceso, porque por ahí empieza. Pues sí, sería para retrotraerlo, para rehacer la fase de méritos, por supuesto rehacer la fase de las pruebas de confianza y la fase de oposición. Hubo todo un trabajo previo preparativo que la verdad ahí no tendríamos mucho que decir en este momento, pero eso es a lo que apelamos, que se retrotraiga el proceso. La otra cuestión que me parece importante señalar es que también estamos haciendo un llamado para que se hagan las investigaciones penales y administrativas a todas las personas que pudieron haber estado involucradas en esta contratación de la empresa, y que se recontrate una empresa en donde se tenga absoluta claridad de cuál va a ser la metodología que van a emplear, cómo se van a aplicar y cuáles van a ser los reportes para decidir de manera informada, técnica y fundada sobre las pruebas de confianza. Entonces, sí, en efecto, nuestro llamado es a que se retrotraigan los efectos y que se vuelva a hacer lo relativo a la fase de méritos, la prueba de confianza y, por supuesto, también la fase de oposición. Clarísimo, doctor. La posición que ya la ha aclarado no es personal, no es solamente suya, es de toda la Comisión de Observación Internacional, de la cual usted forma parte y que ya se ha emitido un informe público que usted lo ha resumido a lo largo de esta entrevista. Doctor, quiero destinar los siguientes minutos para pedirle que nos cuente a los ecuatorianos
¿Cómo es el proceso de renovación de jueces y conjueces en la Corte de Justicia mexicana? El Ecuador ha transitado por una serie de mecanismos. Mire usted que el Ecuador hizo uso de la cooptación hace casi 20 años, que es un proceso mediante el cual la propia institución, en base a los méritos, genera concursos y cubre vacantes y se van renovando. Ha habido el proceso de concursos que estamos asistiendo. No recuerdo otro de los procesos que se utilizaron. Es decir, el Ecuador ha venido ensayando y buscando la mejor forma de escoger a profesionales del derecho que puedan ejercer con mucha solvencia, con probidad, con honestidad el cargo de jueces, y parece que no encontramos la forma perfecta. ¿Cómo lo hacen ustedes en México? Pues me parece muy oportuno que me haga esta pregunta, porque justamente en el momento en el que nos encontramos en México es un momento de máxima preocupación, y la comunidad internacional debiera poner los ojos sobre lo que está pasando. En junio pasado hubo una elección en donde el partido actual, del cual es el presidente López Obrador, ganó una mayoría muy relevante, exacto, Morena y sus aliados, y han presentado una serie de propuestas, una propuesta de reforma constitucional y reformas legales para modificar el proceso de selección de todos los jueces del país en todos los niveles. Es decir, se está hablando de eliminar toda la posibilidad de que las personas juristas que quieran aspirar a ser jueces por méritos, por trayectoria y por experiencia, puedan hacerlas. Se están restringiendo al mínimo la experiencia para poder formar parte del Poder Judicial local o federal. Los requisitos son irrisorios, son mínimos, con pocos años de experiencia, y lo que quieren aportar con esta reforma es que los jueces, repito, en todos los niveles, estamos hablando de miles de jueces en el país, van a ser seleccionados por voto popular. Un voto popular que no nos va a garantizar... Hasta los jueces de primer nivel. Todos los jueces del país. Eso va a ser un sistema completamente de voto popular, y lo que hemos visto en la experiencia comparada, y lo dicen los expertos de los países en donde se aplica el voto para la selección de jueces, como Bolivia y Estados Unidos, que no son procedimientos adecuados para garantizar ni la independencia de los jueces, ni tampoco para garantizar que no son corruptos. Al contrario, están expuestos mayormente jueces que van a ser seleccionados por voto popular a que sean financiados por intereses privados, por partidos políticos, por incluso de la delincuencia organizada. Entonces estamos en una situación preocupante, porque la mayoría en las dos cámaras, prácticamente en el Senado de la República también, que son las dos cámaras que podrían aprobar una reforma de esta naturaleza, la tiene este partido, y no están aceptando ningún tipo de observación ni análisis fundado en la experiencia previa de otros países y en el análisis del derecho internacional aplicable para México sobre independencia judicial, que este proceso de selección que están proponiendo es un proceso que va a afectar la independencia y el buen funcionamiento del aparato de justicia en México. Entonces vamos a estar en manos de jueces que fueron electos políticamente, que no tienen la habilidad, el conocimiento y la experiencia en resolver asuntos jurídicos, algunos de los cuales pueden ser muy complejos, como asuntos familiares, como asuntos mercantiles, como asuntos penales, y simplemente llegarán a aquellas personas que pasen el filtro mínimo técnico, y después que sean propuestos por los diferentes grupos de poder que van a poder proponer a estos candidatos para que después la población los pueda elegir. Entonces yo espero que la comunidad internacional esté muy alerta de lo que esté pasando y le refrenden a las autoridades mexicanas que este camino no es el camino correcto. Se tiene que optar por procedimientos en donde se garantice la especialización, el conocimiento del derecho, el conocimiento en la aplicación concreta del derecho, incluso el derecho internacional en el ámbito local. Derecho internacional me refiero al derecho de los derechos humanos o al derecho penal internacional, que son normas que ayudan a proteger la dignidad de los seres humanos en los sistemas políticos de la región y del mundo.
Ese, lamentablemente, doctor Guevara, es el camino de los países inscritos en la denominada revolución del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI. Esto pasó en el Ecuador, aquí se le denominó la metida de mano a la justicia. Esto ocurrió durante el gobierno de Correa y ahora estamos lamentando jueces que se prestan o se ponen al servicio del crimen organizado, del narcotráfico, por un plato de lentejas o por mucho dinero, y eso le ha hecho mucho daño al Ecuador. Esperemos que México, que sabemos tiene un gobierno de esos signos, no permita transformaciones o metidas de mano a la justicia como ocurrió lamentablemente en el Ecuador y que ahora nos pesa y nos pesa mucho, doctor. Gracias por esta alerta, pero para cerrar solamente dígame, ¿cuál es el mecanismo, el procedimiento actual para designar jueces en las Cortes de México? ¿Y qué es lo que quieren cambiar en el gobierno de la señora Sheinbaum, me imagino, porque ya se va Andrés Manuel López Obrador? Pues aquí el objetivo primario que tiene esta iniciativa es eliminar a la Suprema Corte de Justicia, que ha sido, y el Poder Judicial Federal, que es el que se encarga de velar porque las autoridades federales se ajusten a la Constitución y a las leyes al momento de instrumentar políticas o legislación federal. Entonces, su primer objetivo es eliminar a los jueces federales de la Suprema Corte, que es un proceso de designación pues netamente político, como normalmente sucedía en las constituciones de la segunda mitad del siglo XX, en donde el presidente proponía una terna por cada vacante al Senado de la República, y el Senado de la República de ahí elegía a la persona que ocuparía el puesto de la Suprema Corte. De ahí pasamos a los tribunales federales, que son procedimientos que tienen que ver con el mérito, con concursos y con participación de las personas con trayectoria judicial en ese proceso de ¿Y qué institución lleva a cabo los concursos en este caso? En materia federal, el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Ya? Es un Consejo de la Judicatura. Algo parecido a lo que ocurre acá. Sí, parecido, pero la integración del Consejo de la Judicatura se lleva a cabo también por el Congreso, y son diferentes actores políticos quienes nominan a las y los candidatos que después forman parte de este Consejo de la Judicatura. A diferencia de ustedes que tienen un Consejo de Participación Ciudadana, que es de donde salen también algunos de los candidatos, eso no lo tenemos aquí nosotros. La arquitectura jurídica y constitucional obviamente es diferente. Lamento decirle que inscrito como está el gobierno que tiene México, el saliente y el entrante, probablemente van camino a lo que el Ecuador está lamentando. Ojalá que no sea así, ojalá que me equivoque, ojalá que los mexicanos se den cuenta de esto y miren espejos, aunque sea chiquito como el Ecuador, lo miren. Venezuela es otro de los espejos mucho más grandes que el Ecuador, territorialmente hablando, que pueden mirar lo que ha pasado y en qué se ha transformado ese país con un gobierno de estos signos que evidentemente son autoritarios y que tratan de cortar la independencia de poderes. Son gobiernos que buscan ese tipo de cosas y no le hacen bien nada a la democracia, doctor Guevara. Así es, debemos frenar la captura del Poder Judicial por los intereses económicos, por los intereses de los poderes ejecutivos, de los partidos políticos, y luchar tanto en México como en Ecuador por un verdadero Poder Judicial independiente y autónomo que permita, en efecto, garantizar los derechos de las personas y dirimir y resolver los asuntos jurídicos que son tan importantes para todas las personas. Seguro que sí, ese es el objetivo. Muchas gracias al doctor José Antonio Guevara, que desde Ciudad de México, formando parte de una comisión internacional de observación al proceso de designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, nos ha atendido. Doctor José Antonio Guevara, muchas gracias y que tenga buenos días. Igualmente, muy buenos días. Gracias. Buenos días, 8 de la mañana con 1 minuto. Esto es Revista de Opinión Democracia, amigos.
Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos para analizar otro de los temas de coyuntura que le preocupan al país, que le tienen en vilo al país, vale decir, porque el fantasma de los apagones no se lo ha eliminado. Hay un déficit de generación de energía eléctrica que en cualquier momento, si fallan los cálculos, las gestiones del gobierno, la disponibilidad de venta de energía, podemos quedarnos a oscuras por varias horas frente a este déficit que enfrentamos. Este tema lo vamos a analizar en breve con el ingeniero Sebastián Rivadeneira. Él es experto precisamente en temas energéticos. Vamos a volver después de la pausa. No se vayan, amigos. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. El Dorado Restaurante, cocina internacional. Reviva y disfrute sus momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. Iniciamos la temporada de las langostas del Pacífico. Nuestro chef les invita a disfrutar del Festival de Langostas en sus diferentes presentaciones, a la parrilla,